Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos ya preparados y listos para iniciar nuestro curso de la transmisión de Honda para Accord y Accord, CR-V y Civic Turbo CVT. Ok, vamos a iniciar con una información que tenemos en una presentación y posteriormente vamos a explorar los componentes de esta transmisión CVT. Bienvenidos a todos, pues vamos a dar inicio con información. Ok, ya tenemos aquí lista la información, vamos a analizarla. Entonces, estamos hablando de las transmisiones CVT de Honda y también está colocando muchos vehículos, transmisiones CVT. El, Honda ya tenía hace algunos años haciendo transmisiones CVT, pero la verdad es que no estaban saliendo con buenas características, por el contrario, dejaban mucho que desear este tipo de vehículos. Eran completamente muy complejos y además reparaciones sumamente caras. Bien, pues ahora estas transmisiones que aparecen en Honda son de nueva generación y aparecen en las nuevas carrocerías de los vehículos como el Civic, el Accord. A partir del 2015 más o menos aparecieron estas transmisiones y están clasificadas en dos partes, en, en transmisiones de bajo torque y transmisiones de alto torque. Bajo torque es para los vehículos más pequeños como el Civic, el Fit, el City, y alto torque, pues lo vamos a ver, por ejemplo, en el Accord, lo tenemos en la CR-V y lo tenemos en el Civic Turbo. Este es un ejemplo de los modelos que vamos a encontrar en el Accord, que es la BS5A, y y bueno, es el que es una de las cajas que tenemos aquí para poderlas explorar. Muy bien. Bien, pues aquí tenemos la BC5A, en la cual aparece en el 2015 y abarca por ahí del 2019, más o menos. Lo que pasa es que esa transmisión, como les comentaba, está aplicada en el Accord. Saben ustedes que el Accord es uno de los vehículos que continuamente tiene cambios, ya sea en el motor, en la transmisión, etcétera, etcétera. Y esta es una de las eh, transmisiones que tiene Accord, pero que no llega a las fechas actuales. Actualmente un Accord pues ya cuenta con una transmisión de planetarios y además incorpora 10 cambios. Bien, lo interesante es que este tipo de vehículos que tienen equipada esa transmisión pues ya empiezan a sufrir el tiempo, el desgaste. El vehículo ya cumplió más de 100,000 kilómetros y ya empieza a presentar problemas con la transmisión. Ahí es donde nosotros entramos para poder darle servicio, eh, reacondicionamiento, etcétera, lo que llegue a necesitar. El tipo de motor que va a utilizar esta transmisión es un 2.4, un motor de 4 cilindros. Va a ser algo parecido con la CRV, son motores de 4 cilindros, eh, arriba de 2 litros, los cuales tienen bastante torque. El fluido que se va a ocupar ahora en las transmisiones CVT de Honda, incluyendo estas, es el HCF2. ¿Ok? Es el aceite para CVTs HCF2. ¿Ok? Es lo que se está ocupando en las transmisiones actuales. Si la transmisión está totalmente vacía, va a requerir de 7 litros para poderse llenar. Tal vez un poco más. A veces hay que considerar un poquito más porque hay que tomar en cuenta los enfriadores, el convertidor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas transmisiones van a tener un tapón para que se pueda checar el nivel, van a tener un tapón para drenar el aceite, van a tener un tapón para poder agregar el fluido y no cuentan con una bayoneta. Por lo tanto, todas aquellas transmisiones las cuales no cuenten con una bayoneta para poder hacer la medición del fluido, va a ser importantísimo el tener a la mano una herramienta que nos diga a qué temperatura tiene el fluido. En este caso puede ser el escáner en el cual podemos encontrar la temperatura del aceite, porque para que la medición sea correcta va a ser importante saber qué cantidad
de, de temperatura hay. ¿Sí? El fabricante estima que para que sea correcta lo que tú estás midiendo y que tú sepas que la medición es correcta, estima que tengas 40 grados de temperatura y ojo, con el motor apagado. Podría ser que tengamos 45, 46, tal vez 39. No es una temperatura súper rígida, súper estricta, que si no estás a 40 no coincida. Tal vez podamos tener un poquito, un más menos de grados, en los cuales la medición sea correcta, ¿ok? Pero acercándonos lo más que se pueda a 40 grados. Es decir, yo no podría estar seguro de que el nivel es correcto si lo checo a 60 o a 80 o a 100 grados. Ahí yo creo que no sería, no sería correcta mi medición. Lo que yo estuviera checando no sería real, no podría yo decir que el carro está bien cuando yo no tengo la medición a la temperatura que debe de ser. Porque ustedes saben que el fluido, su volumen crece con la temperatura y si yo quito el tapón para checar el nivel a 80 grados, pues va a salir el aceite por ahí, siendo que a lo mejor luego a 40 y le falta aceite. Muy bien. Bien, acá tenemos abajo tenemos otros modelos que podemos encontrar, por ejemplo, el BRHA, el BSEA, el BCGA. Bien, ¿por qué? Porque hay varios modelos que son los que van a equipar las carrocerías que estábamos comentando, Accord, CRV, el Civic y Turbo, y conforme van saliendo más modelos de la marca, pues van incorporando a esos vehículos una transmisión similar. Pues muy bien. Eh, Lo interesante de las transmisiones CBT siempre va a ser el entender cómo funcionan las transmisiones. Siempre es una de las claves para que nosotros podamos saber qué vamos a hacer con un vehículo de este tipo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el modelo de la transmisión, es el BC5A. Parte del éxito de estas transmisiones que hoy trabajan de forma diferente a las primera generación de Honda, a las que se usaban anteriormente, antes de esta segunda generación. Bueno, pues es que estas ya utilizan un convertidor de torque. Es decir, las transmisiones anteriores no ocupaban un convertidor, transferían la torque del motor hacia la transmisión por medio de un embrague con discos. Y causaba muchos problemas ese acoplamiento. Hoy día, con el uso del convertidor de par, pues ya no tenemos ningún problema de acoplamientos y eso incrementó el torque en la transmisión y bueno, los vehículos pueden caminar por donde sea. Antes los vehículos de Honda era casi imposible subir pendientes. En plano muy bien, en pendientes ligeritas excelentes, pero en una pendiente elevada era casi imposible que un vehículo, más bien, realmente algunos vehículos no alcanzaban a subir las pendientes. Ahora ahora que se implantó el convertidor, pues ya estos vehículos tienen otro tipo de características y son muy competitivas. Muy bien. Eh, Bien, vamos primero a hacer la descripción y ya después voy a explicar sobre la forma de que van a trabajar estas transmisiones y los puntos bien importantes que debemos de tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico, para poder entender cómo funcionan, para poder saber qué es lo que les vamos a hacer cuando estas lleguen al taller. Ok, bien, esta transmisión va a tener su enfriador en la parte frontal. Como ustedes lo pueden ver, es demasiado pequeño para el tipo de transmisión que es. Eh, de aquí el fluido se va a enfriar con agua, pero de verdad que es bastante pequeño para el tipo de caja, para el tipo de esfuerzo que realiza. No podemos ponerle otro, sino que debemos de dejarle este que es el que lleva y cuando tengamos que hacer algún servicio, cerciorarnos de que no vaya a estar obstruido, que esté completamente libre. Usar el anticongelante de primera calidad, porque aquí
Vamos, el aceite depende mucho, o la temperatura del aceite va a depender mucho de la calidad que tenga el anticongelante para poder enfriar ese aceite. Estos transmisores pues tienen un cárter de aluminio, usan una junta. Obviamente estos no se pueden sellar con silicón, llevan su junta, es una junta laminada. Y vamos a ver aquí unos puntos que es donde se drena, donde se checa el aceite. El cárter aquí en la parte de abajo va a tener un tornillo para que podamos retirar el fluido antes de, porque si le vamos a hacer un servicio a la transmisión, hay que retirar un par de filtros, pero para que el trabajo sea más fácil, podemos drenar primeramente el fluido antes de quitar el cárter. Y ahora aquí vamos a ver, hay dos versiones de esta transmisión, ¿ok? Uno, una versión tiene aquí el tapón para que tú puedas agregar el fluido, pero hay otra versión de la transmisión en que este tapón lo vamos a encontrar más arribita, ¿ok? Todo va a depender del modelo en específico. En el caso del ACO la tenemos aquí y en el caso de la CRB la vamos a tener acá arriba. Aquí en esta parte está simulado donde va a estar el orificio, pero está bloqueado, está tapado. Y en el caso del SRB, bueno, están dispuestos los dos, tanto este como el de acá arriba. Ambos están libres para que se pueda agregar por ahí fluido. Bien, entonces aquí en la misma tapón hay una etiqueta que nos dice el tipo de fluido que debemos de ocupar, que es el HCF2. ¿Ok? Es bien importante cumplir con este tipo de características en el fluido. No quiere decir con ello que no haya la posibilidad de que si no encuentro el fluido de Honda, tenga que esperarme hasta encontrarlo. Puede haber ya algunos líquidos de buena calidad. Lo importante es que cumplan con la norma HCF2, ¿ok? No necesariamente tiene que ser de Honda. Si hay un aceite de buena calidad, vamos, por ejemplo, Móvil y de Mitsu, que tengan esta calidad, bueno, sin lugar a dudas se puede colocar ese aceite y el carro va a trabajar bien. Definitivamente, nunca en la vida vamos a poder ponerle a una transmisión CVT líquido de transmisión convencional, porque pues, prácticamente la transmisión, si se hace un recorrido largo, prácticamente generaría un desgaste donde lo más seguro es que el variador sea uno de los elementos más dañados. No se puede, no se debe agregar al líquido de transmisión con planetarios, siempre debe de ser CBT. Podemos poner por una emergencia algún CBT tal vez que no cumpla la especificación HCF2, pero siempre y cuando estemos conscientes de que a lo mejor en corto plazo ya se le va a hacer servicio a la transmisión y se le va a reemplazar el fluido. Por ejemplo, si tengo una transmisión que tiene una fuga un poquito fuerte y de momento no la vamos a corregir, entonces lo que podemos hacer es rellenar con aceite, que a lo mejor nos echa CF2, pero no podemos tener tampoco tanto tiempo usando el vehículo así. En lo más pronto posible se corrige la fuga y se hace el reemplazo del fluido. Lo que sí queda totalmente prohibido es poner líquido de una transmisión convencional. Muy bien. Entonces quedamos. Aquí vamos a tener para corregir el nivel en este modelo, pero allá en el otro modelo puede tener el tapón acá arriba. ¿Ok? Nos vamos a guiar porque pues tiene ahí un ganchito para que lo jales y la etiqueta que nos indica el tipo de fluido. Ahora, aquí viene lo interesante. Recuerden que con el escáner, con algún pirómetro, nosotros tenemos que saber que el fluido se encuentra a 40 grados. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos en las 40 grados de temperatura, vamos a quitar este tapón. Este tapón es el punto de nivel. Recuerden que el motor debe de estar apagado y el carro a nivel. ¿Ok? Tiene que tener las cuatro llantas deben estar niveladas. Vamos a quitar el tornillito y debe tirar unas gotas. ¿Ok? Si tira unas gotitas, ya no hay más que hacer. Volvemos a poner el tornillito y quedó listo. Si no tira unas gotitas de aceite, si no hay un poco de aceite saliendo del tornillo, lo único que tenemos que hacer es agregar un poco más hasta que empiece a tirar
unas gotitas de aceite. ¿Ok? Ahora, algo más, algo más que nos podría ayudar a estar más seguros de que el nivel es correcto. Esta es una recomendación. Fíjense bien con lo que podríamos hacer. Yo quiero checar el aceite, yo sé que ya tiene 40 grados y lo que voy a hacer es poner medio litro de aceite en la transmisión. ¿Por qué? Porque si el nivel de aceite de la transmisión es correcto, entonces al quitar el tornillito yo lo que voy a recuperar es el medio litro de aceite que le puse de más. ¿Ok? Aunque, bueno, claro está que a lo mejor no tenemos exactamente el medio litro, pero sí algo muy cercano al medio litro. Entonces, ya tengo los 40 grados, abro un litro de aceite, le pongo la mitad, quito el tornillo, pongo una bandeja, una charolita que recupere en donde caiga el aceite que voy a recuperar. Eh, Va a estar fluyendo, voy a dejar el tornillo fuera hasta que deje de caer aceite. Vuelvo a poner el taponcito y mido el aceite que salió del tapón. Si estamos cercanos del medio litro, yo pienso que la transmisión está bien de nivel. ¿Ok? El aceite que le voy a agregar definitivamente tiene que ser HCF2. ¿Ok? Y en caso de que no cayó el aceite, aun cuando le puse medio litro, pues queda claro que la transmisión requiere de más. A lo mejor le agrego la otra mitad, vuelvo a quitar el tornillo y espero que ahora sí haya una caída de aceite. Ya todo va a depender, si no cae, pues agregarle más aceite, ¿verdad? Pero esa sería la forma en que podríamos tener un mejor resultado y más rápido en la medición del aceite. ¿Ok? Bueno, entonces, no se nos olvide, porque esto es una regla general, siempre es importante saber la temperatura en todas aquellas transmisiones en las que no haya una varilla para medir el nivel de aceite. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya comentamos el tornillo para drenar, aquí nuevamente el tapón y ¿qué más? Bueno, aquí también es algo interesante que en los modelos más recientes ya tenemos una TCM que está atornillada en la misma transmisión. ¿Ok? Aquí también tenemos el ejemplo que les decía. Aquí tenemos el tornillo que también podemos ocupar para agregar el aceite. Si te das cuenta, acá también se encuentra uno, pero yo creo que para el modelo es más fácil por la manera en cómo va el motor, cómo van los componentes. Yo creo que se agregó este otro tapón para facilitar el, el llenado del fluido. ¿Ok? Entonces, modelos más recientes, tenemos el TCM atornillado y el tapón de llenado en la parte superior, pero hacia atrás, más bien hacia la tapa lateral. ¿Ok? ¿Qué pasa con los otros modelos? Bueno, lo que pasa es que los otros modelos no tienen TCM, tienen un PCM. ¿Ok? Cambia, es diferente. La computadora del motor y la caja vienen en un solo ensamble y en los modelos más recientes, entonces tenemos la computadora atornillada en la transmisión. ¿Ok? Bueno, ese tipo de convertidor que se va a ocupar en esta caja. Los convertidores de Honda, lo típico es que cuenten con un estriado en el cuello y que a través de ese estriado se mueva la bomba, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y acá tenemos la cadena de la transmisión con su número de parte que es el 91066. ¿Ok? Todo eso es bien interesante para cuando requerimos de una cadena. Bueno, pues ese es el tipo de convertidor que se va a ocupar y vamos a continuar. Bien, fíjense que las transmisiones CVT es común y normal, siempre lo vamos a ver de esa forma, que existan elementos convencionales. Es decir, el CVT no es un variador donde nada más esos dos elementos hagan todo. No. También tenemos algunos componentes convencionales y me refiero a elementos convencionales, aquellos componentes que podemos observar en transmisiones de planetarios, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a encontrar
embragues, como es el caso de este embrague, que se va a ocupar cuando estamos conduciendo el vehículo hacia adelante. De hecho, se llama tambor hacia adelante. Ajá. Y también vamos a tener un clutch de freno que va a estar ahí en el centro del housing, que se va a ocupar para la reversa. Entonces vamos a tener dos embragues hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué pueden tener de diferente este tipo de embragues? Bueno, en el caso del de hacia adelante sí es un poco diferente a los otros. No me refiero a que use otro tipo de pastas, ¿no? Es común porque usa pasta, su émbolo, su flecha de entrada, se conecta con el convertidor. Hay una diferencia que se puede ocupar para alimentar la polea conductora, ¿ok? Esa es la diferencia. Que el embrague, aparte de transferir el movimiento, también es utilizado, sobre todo por el eje, para alimentar la polea conductora. Ahí es una de los puntos que lo hace un poquito diferente. Bien, aquí al fondo es donde vamos a tener el freno de la reversa. No hay otros embragues más, solo hay uno para que se utilice y se conduzca hacia adelante y otro para que cuando se conduzca hacia atrás. Ok, ahora acá lo que tenemos es el planetario. Otro elemento convencional que vamos a ocupar es precisamente el planetario. ¿Para qué queremos un planetario en una transmisión CVT? Ya vimos dos cloches, uno hacia adelante, uno hacia atrás, y ahora vemos este caso que es el planetario. El planetario es un elemento bien importante en la transmisión porque permite que se invierta el giro del eje de entrada. El eje de entrada, pues, se mueve como el motor se mueve hacia la derecha y no nos permitiría tener la reversa. Sin embargo, el planetario se coloca para invertir el giro de la flecha de salida, ¿ok? Y la flecha de salida, más bien la, la polea de entrada, perdón, va a invertir su giro para que se pueda tener reversa y para que invierta su giro, pues se requiere de un planetario, como es el caso del planetario que estamos viendo. El planetario que estamos ocupando es un planetario de tipo Simpson. Podemos ver el solar, el engranaje interno corona y el portasatélites. Vamos a ver dónde se va a encontrar el solar. Bueno, sabemos que estos van a estar juntos, ¿verdad? Estos tres van a estar juntos, pero obviamente alguno de estos elementos va a ser el componente de entrada y el otro va a ser el componente de salida. Así es que vamos a ver cómo se va a configurar este planetario Simpson en la CBT. ¿Ok? Bien, el portasatélites va a quedar colocado en los discos de la reversa y cuando se aplique la reversa, los discos el freno de reversa van a aterrizar el portasatélites. ¿Ok? Los discos del tambor de hacia adelante van a estar acoplados al engranaje solar y el engranaje solar además va a estar acoplado a la polea conductora a través de su rastreado. El engranaje solar tiene un rastreado en el centro para acoplarse con la polea de entrada y aquí tenemos el copre donde van a estar los discos de fricción del embrague de hacia adelante. ¿Ok? Entonces, si tú, bueno, colocas right y se aplica este clutch, ya tendríamos un acoplamiento directo el, con la polea de conductora. Ahora, en la reversa, obviamente los discos de embrague hacia adelante van a quedar completamente libres. El engrane solar que está colocado en la polea conductora va a moverse por la siguiente razón. Resulta que el engranaje interno corona, que es va acoplado también al cuerpo del embrague de hacia adelante, ¿ok? Al cuerpo no quiere decir que a los discos, no. Estos dientes que tiene el engranaje interno corona van en la parte superior del embrague, aquí entran los dientes, en las ranuras del embrague, y entonces cuando se coloca reversa, el embrague está moviéndose, los discos no están acoplados, no se está acoplando con el engranaje solar, el movimiento del
embrague hace que también se mueva el engranaje interno. Como sabemos, el satélites está detenido y entonces estamos moviendo con el engranaje interno al engranaje solar, y ahí en ese acoplamiento va a haber un intercambio, va a haber eh, una inversión de giro. La polea conductora, en lugar de girar a la derecha, va a girar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, esto se va a lograr no por el uso de discos del embrague de avance, sino por que se va a quedar aterrizado el portasatélites, y porque el cuerpo del embrague hacia adelante tiene el engranaje interno, que es el que va a hacer el movimiento, va a transferir el movimiento a través de los satélites que están detenidos y va a invertir el giro del embrague del engranaje solar. Ok, bueno, pues ese es el por qué estos componentes convencionales son importantes para las transmisiones CBT. Muy bien, ahora aquí tenemos los elementos que se van a encontrar en este embrague de avance. ¿Ok? Sus discos de fricción, su placa, su seguro, y llevan un anillo cóncavo también. Va a tener 3 discos de fricción, 3 de metal y su anillo cóncavo. Bien, aquí lo tenemos, y el juego libre de los discos va a tener entre 22 a 28 milésimas. En la parte superior acá tenemos un valero, más bien en la parte trasera del embrague. En la parte de la flecha tenemos un valero de agujas y tenemos también un anillo de teflón para sellar. ¿Por qué? Porque por ahí se va a alimentar la polea conductora. Bien, esta es la parte hidráulica del embrague. Aquí tenemos su pistón, perdón, su tapa de pistón, el tipo de resorte que va a ocupar, muelle de retorno. Tenemos también aquí el émbolo, va a utilizar 2 sellos, uno interno y uno externo. En este caso, el émbolo es metálico. Aquí tenemos la caja del émbolo y el área hidráulica donde se va a trabajar la presión. Entonces, la parte hidráulica de este embrague hacia adelante. Aquí podemos observar los sellos, son de tipo O-ring, y la tapa del émbolo también tiene sus sellos, ¿ok? Y con respecto a la reversa, aquí vamos a encontrar el émbolo de la reversa, sus discos, también va a ocupar un anillo cóncavo y va a ocupar también 3 discos de fricción y 3 discos de metal. El juego libre de este eh, embrague es de 0.9 a 1 milímetros o 40 milésimas de pulgada. ¿Ok? Entonces va a ocupar 3 discos y 3 discos de metal. 3 discos de fricción y 3 discos de metal. Estos son los elementos convencionales, los que encontramos siempre en diferentes transmisiones y que también son importantes, también se dañan, también hay que cambiarlos, también son producto de desgaste. ¿Okay? La acción más dinámica se va a encontrar en el variador. Sin embargo, estos elementos también son importantes y se les debe dar también servicio cuando se hace una reparación. Aquí tenemos la parte hidráulica, tenemos el émbolo, tenemos el seguro, la canastilla de resortes. Y si tú quieres desarmar el variador de una transmisión de este tipo, es importantísimo que tú retires precisamente el émbolo de la reversa, porque detrás de ese émbolo hay unos tornillos que sostienen la polea conductora. ¿Ok? Entonces no puedes sacar la polea conductora si tú no quitas esos tornillos. Tienen que quitarse. Por lo tanto, tenemos que desarmar el embrague, el émbolo de la reversa. Muchas veces te vas a preguntar, oye, ¿no quiere salir la polea? ¿Qué es lo que la sostiene? Pues no lo vas a saber hasta que no retires el émbolo. ¿Ok? Porque ahí vas a ver 4 tornillos que van a sostener a la polea conductora a través de una plaquita, y esa plaquita es la abrazadera del valero que va adelante y que lo mantiene fijo en el housing. A lo mejor te vas a preguntar, oye, si le hacemos prensa ahí para que salga, es súper incómodo hacer eso.
y deformarías completamente la plaquita que sostiene a la polea. O sea, lo mejor es hacerlo de extraer con todo y valero la polea conductora. ¿Ok? Y de la misma manera pues, se tiene que rearmar. Bien, ahora pues aquí estamos viendo los sellos del émbolo de la reversa. Aquí podemos observar los 4 tornillos. Ojo aquí porque es bien importante. Los tornillos que van a sostener a la polea conductora son pequeñitos, ¿sí? No son demasiado largos. De la distancia que hay entre la placa y la polea es muy poquita. Entonces, si ponemos tornillos grandes, pues lo más seguro es que se haga un ruido fuerte y que rocen esos tornillos con la polea, con el cono de la polea. Entonces, no tomen en cuenta la altura, resguárdenlos en un lugar que no se los vayan a perder, porque hay mucha tornillería en esta transmisión y hay tornillos parecidos a los que ustedes están viendo ahí y aunque son parecidos, muchas veces son por 1 o 2 cuerdas más grandes y se pueden confundir y el resultado no sería pues nada agradable, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con estos 4. Pareciera que no, pero ahora que ustedes ya tienen toda desarmada la transmisión y tienen tornillos por acá, por allá y por todos lados, eh, hay muchos tornillos que se parecen, pero que no son precisamente los adecuados. Ok, parte de lo que en el proceso que vamos a tener para poder desarmar la transmisión, para poder sacar todo lo que hay ahí, pues consiste en quitar la tapa delantera y retirar el piñón y la corona. ¿Ok? Recuerda, nosotros no podemos quitar el variador si no lo hacemos, si no hacemos un trabajo aquí enfrente. ¿Ok? Podemos quitar, por ejemplo, el cuerpo de válvulas que nos ayude, que nos facilite hacer el desensamble y enseguida vamos a trabajar en esta parte. En la parte frontal es el inicio, después del cuerpo de válvulas es el siguiente paso para que nosotros podamos desarmar la transmisión. ¿Ok? Bien, entonces quitamos la tapa delantera y tenemos que tener cuidado porque estas transmisiones llevan juntas. Es una junta metálica. Yo no puedo quitar esa junta metálica, la debemos de utilizar y si la vamos a quitar, la debemos de resguardar con mucho cuidado. A lo mejor la cambiamos, pero si no, de todas maneras vamos a procurar que la junta no se doble, que no le pase nada, y que esté derechita, que se la pongamos en un lugar por si se llegase a requerir. ¿Ok? Solo por si se llegase a requerir. No nos va a servir si tiene dobleces, si se deforma. ¿Ok? Bien, entonces, aquí vamos a ver el piñón, la corona. Tenemos aquí la polea conducida, aunque aquí no se ve qué es la polea, pero aquí es la polea conducida. Lo que tenemos aquí es un valero, lo que tenemos es eh, un engranaje. ¿Ok? Esta polea va a tener 2 valeros. Ahorita vamos a verlos. Uno de ellos es este que está acá arriba. Y y bueno, y aquí está el piñón y corona. Después tenemos esta otra parte que se llama el cuerpo de la válvula manual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitar piñón y corona y quitar el cuerpo de la válvula manual. Primeramente es lo que... bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero quitaríamos el diferencial. Vamos a trabajar con la polea conducida y posteriormente vamos a quitar el cuerpo de la válvula manual. Y ahorita les explico por qué. Ese es el variador. Si quitamos la tapa trasera de la transmisión, lo que vamos a ver es esto. Y aquí se encuentra el variador. El variador ahora tiene una polea aquí abajo y otra arriba. Vienen pues, verticalmente. No, perdón. Tienen esta línea inclinada. Y la polea que vemos aquí en el centro es la polea conductora. La polea conductora es la polea que se va a conectar con el torque del motor, ¿ok? Que se va a conectar con el planetario, que se va a conectar con el embrague hacia adelante, que se va a conectar con el embrague de la reversa, ¿ok? Esa es la polea conductora. La polea conductora tiene su sensor, tiene un sensor que va a estar monitoreando su giro y por ello tiene todas estas cuadritos que ustedes ven en el borde
de la parte trasera de la polea. Ok, es para su sensor. Y en la parte superior vemos a la polea conducida. Ok, polea conductora, la que se conecta al motor, y la polea conducida que se conecta con el diferencial. Ok. En la polea conducida tenemos esta rueda que es donde va a trabajar el par. La palancas de par va a atorarse aquí en la rueda que tiene la polea conducida. Muy bien. Bien, me voy a rezar tantito. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar de la forma siguiente? Ok, yo te entiendo. Quitamos el diferencial porque tiene mucho peso, porque además lo tenemos que quitar. Al quitar esos elementos, ya la caja hasta pesa menos. Y vamos a esperarnos tantito con el cuerpo de la bomba para lo siguiente. Necesitamos, primeramente, quitar un valero, necesitamos quitar un engranaje, necesitamos quitar una tuerca que viene en la polea conducida. Así es que nos vamos a poner a hacer esa tarea y después vamos a quitar la tuerca. Pero ojo, ¿cómo vamos a detener la polea conducida para poder aflojar la tuerca? Pues precisamente por eso es que tenemos que dejar el cuerpo de la válvula manual para poder aplicar el parque, para poder ponerlo en parque. Si ustedes se acuerdan, en la parte trasera de la polea tenemos la rueda de par. Aquí se va a tener el par. La palanca de par puede quedarse aquí o puede estar colocada en la tapa trasera. Entonces, si quitamos la válvula manual, ya no vamos a poder dejar el variador en par. Entonces, por eso es que nos vamos a aguantar. Y primero vamos a quitar el valero. Primero un seguro, ese seguro, una tapita, dos medias lunas, quitamos valero, después quitamos engranaje y ahora sí vamos a quitar una tuerca que va en la parte de atrás y que si no la quito, pues no puedo sacar yo la polea conducida. Una vez que ya la tuerca está fuera de la polea, ojo también, esa tuerca que les estoy mencionando va a girar, es una tuerca izquierda. Sí, para apretar tenemos que eh, girar hacia la izquierda y para aflojarla tenemos que girar hacia la derecha. ¿Ok? Tenemos que hacerla girar a la derecha si queremos quitarla de ahí y cuando la vayamos a apretar tenemos que girar hacia la izquierda. ¿Ok? Una vez que la tuerca ya no está, entonces ahora sí vamos a quitar el cuerpo de la válvula manual. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando quitamos esto, la varilla que se conecta con el parc se corre hacia atrás y luego es un poquito incómodo estar quitándola. ¿Ok? Entonces, vamos a procurar que la varilla no se corra toda hacia atrás. Que la vamos a tratar de atorar con algo, con una liguita, un alambrito, etcétera. Entonces vamos a quitar pues el cuerpo de la bomba y atrás vamos a tener el planetario y la reversa. Bien, entonces aquí tenemos esto por la parte de atrás. Estamos mostrando esto, sin embargo, podemos dejar el variador en la tapa y una vez que quitamos todos los tornillos sabidos y por haber, lo que vamos a hacer es levantar el housing para que el variador se quede en la tapa. Levantamos el housing, lo hacemos a un lado y posteriormente retiramos el variador de la tapa trasera. Entre la tapa trasera y el variador no hay un tornillo, no hay nada que lo retenga. Lo único que lo retiene es que pues los valeros que tiene el variador entran un poquito a presión, pero realmente no hay mucho que hacer. Una vez que ya levantaste el housing, el variador lo tenemos en la tapa, con el simple hecho de voltear la tapa y darle un golpecito, se va a salir fácilmente. ¿Ok? Pero ese es uno de los puntos que vamos a hacer hasta el final. Es decir, ahorita tenemos la imagen aquí para que ustedes sepan cómo es el variador, pero no quitaríamos la tapa, primero quitaríamos el housing. Ok, aquí tenemos parte del orden en que van los componentes. Aquí tenemos el embrague de hacia adelante, el engranaje solar, el valero delantero de la polea conductora, la plaquita que les comentaba que sostiene el valero en el housing de la polea conductora. Y observen el espacio, no hay mucho espacio entre la plaquita y el cono que tiene la polea. Por ello es bien importante que
que no vayan a cambiar los tornillos que fijan a esta placa en el housing, son muy pequeñitos. Aquí no tenemos el embrague hacia adelante y es el que yo les comentaba que el engranaje solar tiene un aseado con el cual se va a quedar acoplado con esta que es la polea conductora. ¿Ok? Bueno, Honda utiliza esos dos nombres, ¿no? La polea que se acopla con el motor es la polea conductora y la polea que se acopla con el diferencial, entonces es la polea conducida. Bien, aquí tenemos la varilla que va a aplicar al parque. Y en estos momentos, antes de continuar con lo que es cómo armaríamos y desarmaríamos una caja, voy a aprovechar estas imágenes para explicarles sobre el funcionamiento de estas transmisiones CVT. Las transmisiones CVT son diferentes, por ejemplo, en otras marcas, en muchas cosas. Y en muchas cosas son muy similares y el principio de trabajo pues prácticamente es el mismo. ¿Ok? Eh, las transmisiones CVT utilizan este mecanismo llamado variador que vemos aquí para hacer las funciones que los planetarios hacen en las transmisiones convencionales. ¿Ok? Es decir, el variador va a desempeñar diferentes cambios, diferentes gamas de relación de engranajes, pero esas diferentes gamas de relación de engranajes no lo va a hacer con planetarios, sino lo va a hacer con esas dos poleas. Y para poder tener diferentes relaciones de engranajes, basta con que las poleas vayan cerrando o vayan abriendo. Dependiendo de cuánto abran o cuánto cierren, van a generar una relación de engranajes. Ahora, no hay un contacto físico entre una polea y la otra. Entonces, la manera en que una puede mover a la otra va a ser con la ayuda de una cadena, y eso es una cadena de acero que se conoce como push bell o banda de empuje. ¿Ok? Es una banda de empuje, una cadena de empuje, y esa va a transferir el giro de una polea, que sería la conductora, hacia la polea conducida. Entonces, dependiendo de las aperturas que tengan cada una de ellas, vamos a tener una relación de engranes. Para que una polea cierra o abre, se requiere de presión de aceite. ¿Sí? Entonces, con la presión de aceite, haz de cuenta que tú vas a hacer que una polea tenga una apertura como si tuviéramos un engrane chico, mediano o grande, ¿ok? Cualquiera de las dos va a tener unas aperturas diferentes y prácticamente ambas poleas, la conductora y la conducida, tienen el mismo diámetro. Así es que vamos a empezar con una relación en donde la polea conductora está completamente abierta y la conducida completamente cerrada, es decir, tenemos el diámetro más pequeño en el arranque y el diámetro más grande en la polea conducida, el diámetro más pequeño en la polea conductora, como si fuese los engranes de primera velocidad en una caja, ya sea de planetarios o de engranajes helicoidales. Ese es el arranque, el ciclo de arranque del CVT, polea de entrada completamente abierta, polea conducida completamente cerrada. ¿Ok? Conforme las llantas se van moviendo y el vehículo se va desplazando, entonces viene el ciclo del variador, el ciclo ascendente, en el cual la polea conductora que estaba completamente abierta va a ir cerrando poco a poco, mientras que la polea conducida se va a ir abriendo. ¿Ok? Y la transmisión es mecánicamente de desplazamiento proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si la polea conductora cierra 1 milímetro, entonces la polea conducida va a abrir 1 milímetro. Pero para que esto suceda es porque la cadena de empuje, se está recorriendo también 1 milímetro. ¿Ok? Al ir cerrando ese milímetro la polea conductora, va jalando la cadena hacia su parte externa de la polea y eso hace que la polea conducida se vaya abriendo. ¿Ok? Aquí el trabajo del variador y las diferentes relaciones de engranajes van a depender de la sincronía que lleven la presión de las dos poleas. ¿Vale? Las poleas van a tener una sincronía de presión. Entonces, por cada milímetro que la polea conductora se vaya cerrando, va a ir jalando milímetro a milímetro la cadena, y cuando la cadena se va recorriendo, va a ir abriendo milímetro a milímetro
la polea conducida. ¿Ok? Entonces, el movimiento es proporcional, es un desplazamiento proporcional. Sin embargo, no es lo mismo ese desplazamiento proporcional que está ocurriendo mecánicamente en el variador a lo que va a suceder hidráulicamente en las poleas. Ahí eso es algo totalmente diferente. La hidráulica no es tan proporcional como lo es la mecánica del variador. Pero ahorita se los vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, queda claro que iniciamos con una polea totalmente abierta y una totalmente cerrada. Va a haber un recorrido gradual. La polea conductora va a ir cerrando, la polea conducida va a ir abriendo hasta el fin del ciclo. ¿Cuál es el fin del ciclo? Cuando la polea conductora queda completamente cerrada y la polea conducida completamente abierta. Y ahí termina el ciclo de avance del variador. Es decir, ya una vez en esa posición, desconocido como supermarcha, el vehículo ya puede andar a 160, 180 kilómetros por hora. Ya no va a haber nada, ya ahí se queda en, en esa posición. Si se frena el carro, se va deteniendo, entonces viene el ciclo de retroceso, ¿ok? Ya no es el ciclo de avance, sino el ciclo de retorno, ¿no? ¿Y ahí qué va a pasar? Pues la polea conducida va a ir empezando a cerrar y la conductora va a ir abriendo, ¿ok? Bien, ¿por qué en la parte hidráulica no podemos ser tan proporcionales como el caso de la parte mecánica de las poleas? Por las condiciones de cada una de ellas. Por ejemplo, la polea conductora cuenta con dos áreas hidráulicas. Cuando la polea conducida solo tiene un área hidráulica, la polea conducida cuenta con un resorte fuerte entre los conos, entre su cono variable, y la polea conductora no tiene ningún resorte. ¿Ok? Entonces la hidráulica se tiene que calcular en cada una de las poleas de una forma muy diferente y muy independiente en cada una de ellas. Cuando, cuando la transmisión inicia su ciclo, que ya comentábamos, tenemos la polea conducida totalmente cerrada y la conductora abierta. Cuando empezamos ese ciclo, en la polea conducida se va a concentrar el máximo de presión. De hecho, el arranque de un vehículo es el momento en que va a haber más presión en el variador y esa alta presión que va a ocurrir en el variador está en la polea conducida. Cuando arrancamos el vehículo y aceleramos a 3/4 del acelerador, podemos ver que en la polea conducida tenemos casi 800 PSI. ¿Ok? Es decir, tenemos el máximo de presión que pueda tener el variador y lo vamos a experimentar en el arranque y solo en la polea conducida. Es decir, solo en la polea conducida vamos a observar esa presión de 700. ¿Cuánto hay en la polea conductora? Bueno, ahí podríamos tener, por ejemplo, unas, no sé, 550. ¿Ok? Pero no olvidar que a pesar de que aquí la presión podría estar baja, pues la polea tiene doble cámara hidráulica, lo cual hace que casi tenga lo mismo o tenga una buena cantidad de presión. ¿Ok? Sí, pero la polea conducida debería de llevar el máximo de presión con respecto a la polea conductora para que ésta pueda quedar completamente cerrada. Mira, el resorte que tiene la polea le ayuda, pero sobre todo el resorte que lleva la polea conducida va a ser importante para cuando se apaga el carro. Cuando se apaga el carro no hay presión ni en la polea conductora ni en la polea conducida, no hay nada. ¿Ok? Entonces, ese resorte ayuda a la polea conducida a cerrar, ¿ok? Para que esté lista eh, en el siguiente arranque y empiece a trabajar en su ciclo normal. O, por ejemplo, si nosotros vamos conduciendo el vehículo y de repente hacemos salto total, el resorte ayuda a la polea a cerrar para el inicio del ciclo. Y aún así que tenemos el resorte, es necesario que ella tenga mayor presión que la polea conductora. Tanta presión que podríamos llegar, como les comento, hasta 800 PSI, mientras que la polea conductora tal vez 550. Ahí es donde vamos a tener mucha presión. Una vez que el vehículo está avanzando y ya lleva cierta velocidad, no vamos a volver a ver
no vamos a volver a encontrar esa presión. Ya no. Ya vamos a trabajar con presiones de 300, de 200, tal vez de 400, pero ya no vamos a poder alcanzar ni siquiera 500. ¿Ok? Eso ya es cuando el vehículo va impulsado. La mayor parte de la presión se requiere en el arranque del vehículo y conforme vamos aumentando la velocidad, va disminuyendo la necesidad de la alta presión. ¿Ok? Entonces, es importantísimo para hacer un buen diagnóstico en un sistema CVT, en un sistema de variador, el contar con equipo para medir presión. Muy bien, me refiero a tener un conjunto de adaptadores, mangueras de alta presión, manómetro de alta presión, en fin, lo suficiente para poder hacer pruebas de presión a las poleas. Y eso nos va a ayudar muchísimo a hacer los diagnósticos. Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda y podemos aclararla, desde luego, es bien importante tener bien clara la teoría del variador, la teoría de la presión, porque pues vamos a encontrar muchas fallas en esos sistemas, pero entendiendo la forma en cómo deben de trabajar, esto nos va a aclarar mucho el dónde podríamos encontrar la falla. El variador, sin lugar a duda, va a generar problemas, sí, pero también los componentes convencionales, el convertidor, los cloches, también pueden generar problemas, sobre todo cuando ya tienen una transmisión, ya tiene mucho recorrido, ¿ok? Entonces no pensemos que todos los problemas de la transmisión siempre van a ser el variador, pues hay que tener tacto, hay que conocer, hay que entender la forma en que van a trabajar para poder identificar por dónde puede estar el problema que ejerce el variador en el vehículo. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos afuera la polea conductora. Solo es un ejemplo. La verdad es que esto am, no lo vamos a hacer de esta manera, sino que vamos a sacar el variador completo porque se va a quedar en la tapa. ¿Ok? Esto solo es para que ustedes conozcan los componentes y los vayan viendo. Ok, empezamos aquí, como estábamos comentando, mira, es que aquí empieza todo, ya que quitas el diferencial, necesitamos quitar la tuerca que tú ves aquí atrás, esta la necesitamos quitar. Obviamente no la podemos quitar así, tenemos que retirar primero este seguro, pues esta cubierta, estas dos medias lunas, el valero que vemos aquí. Tal vez el valero y este engranaje los vamos a sacar o sea, los dos juntos con la ayuda de un extractor. Ojo, aquí en los CVTs también es importante que tengas un par de extractores, uno pequeño, uno grande, o uno que tenga opciones para hacer patas cortitas y patas largas. ¿Ok? Porque vamos a ocuparlo para muchas cosas. Las transmisiones CVT siempre requieren de extraer un valero, de quitar un engranaje, algo hay que quitar. Y después también vamos a quitar una especie de herramientas que nos ayuden a colocar valeros, bueno, así que la tarea inversa, ¿no? Lo que quitamos, ahora volverlo a poner. Pues bien, entonces vamos a retirar estos elementos para poder extraer el engranaje y el valero y al final la tuerca. ¿Ok? Voy a compartirles material, pero lo cierto es que voy a procurar en darles material donde viene la teoría del funcionamiento del variador, porque lo cierto es que no tengo un material donde venga eso, y en las manuales de los diferentes fabricantes, cuando nos están explicando el funcionamiento del variador, a veces es demasiado práctico y no nos dan muchos detalles, no profundizan tanto el tema, sino que es muy práctico, dos o tres palabritas, y como que a veces no quedamos muy convencidos. Para que podamos nosotros ser claros y hacer buen diagnóstico, hacer un buen trabajo, es importante entender al 100% la teoría de operación de los variadores y con ello pues van a quedar claro muchas cosas y no nos vamos a confundir en el momento que tengamos que hacer un diagnóstico. Muy bien.
Bien, aquí es importante, por ejemplo, en este caso, cuando el variador ya lo colocamos, saber que la cadena tiene unas flechitas que nos indican cuál es la rotación de la cadena. ¿Ok? Bien, entonces esas flechitas eh, no las vamos a ver de la misma forma. Por ejemplo, si yo quito la tapa trasera, yo veo que la flecha me está diciendo que se está moviendo al lado contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Sin embargo, si yo tuviera el variador en la tapa, viendo hacia arriba, yo vería que las flechitas me están indicando que está girando hacia las manecillas del reloj. Que es lo mismo, es lo mismo. O sea, si yo las flechas de la cadena tienen que quedar girando hacia la derecha, si yo lo veo de frente. ¿Ok? Así debe de ser. La flechita va a moverse como se mueve el motor. ¿Ok? Y si yo lo veo quito la tapa trasera, pues lo voy a ver como si se movieran hacia la izquierda. Es normal. No quiere decir que lo hayamos puesto mal. Si lo veo de frente, la flecha me indica hacia la derecha. Si yo lo veo por la parte de atrás, yo voy a ver que lo marca la flechita hacia la izquierda. ¿Ok? Porque por la manera en cómo son los eslabones, si yo los coloco la cadena al revés, se puede generar un zumbido. ¿Ok? ¿Y por qué en reversa no? Pues porque en reversa no alcanzamos alta velocidad. En cambio, si vamos hacia adelante, pues podemos llegar a alta velocidad. La cadena colocada al revés podría generar algún mal funcionamiento, algún ruido, se estresa la cadena. Bien, aquí vamos a ver un poquito de lo que comentábamos, ¿no? La polea conductora es esta. Y la polea conductora, cuando inicia el ciclo de trabajo, está completamente abierta. La polea está completamente abierta, pero no porque no tenga presión. Es decir, no está abierta porque le falte presión, no. La polea tiene presión, solo que la presión que es más alta en la polea conducida. Entonces, si en esta polea hay presión y en la otra hay más presión, pues la polea conducida hace que la polea conductora se abra completamente por la cantidad de presión que es diferente con la polea conductora. Bueno, ¿y qué sigue después? Pues como comentábamos, la polea conductora tiene que ir cerrando, pero ¿por qué cierra? Ah, por lo siguiente. Comentábamos que la polea conducida tiene el máximo de presión cuando iniciamos la marcha. ¿Y qué sigue cuando las llantas ya se están moviendo y el carro empieza a avanzar? Pues que la polea conducida va a ir drenando su presión. Es decir, va a ir bajando gradualmente la presión en la polea. En el momento que ya están trabajando las ruedas, haz de cuenta que la vas a desinflar. La polea va a ir bajando su presión, la va a ir bajando gradualmente. La polea conductora tal vez no tenga que aumentarla. La polea conductora tiene que sostener su presión mientras la polea conducida va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, con ello, la polea conductora va a ir cerrando conforme pierda presión la polea conducida, la polea conductora va a ir cerrando. Va a ir cerrando, va a ir cerrando, y al ir cerrando la polea conductora, entonces la cadena se va desplazando hacia el interior de la polea conducida y hacia el exterior de la polea conductora. ¿Ok? Entonces puedo decir que el inicio del desplazamiento de la cadena va a depender mucho de la fuga de presión que va a tener, bueno, no la fuga, la descarga de presión que va a tener la polea conducida. ¿Sí? Va a ir descargando presión, la va a ir descargando, 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 conforme se va moviendo el vehículo, conforme el vehículo se va desplazando. ¿Ok? Gradualmente no quiere decir que ya la descargó completamente, ¿ok? Sino que lo va a ir haciendo, va a ir bajando la presión gradualmente y la polea conductora con ello va a lograr ir cerrando, ¿correcto? Entonces, primero tenemos apertura completa, después a la mitad y va a terminar completamente cerrado. ¿Ok? Completamente cerrado. Cuando estamos en el final del ciclo de avance del variador, aquí no vamos a tener las 700 libras que teníamos al inicio. Tal vez con 300 que tenga esta polea es suficiente para estar completamente cerrada y la polea conducida quedar completamente abierta. ¿Ok? Entonces vean ustedes si no es importante la hidráulica. Las transmisiones CVT son un 80% hidráulicas contra un 20% mecánicas. Dependen
el 80% de la hidráulica. Por ello es importante que tú seas hábil para los sistemas hidráulicos, que tengas herramienta para poder saber la presión de los elementos, en este caso del variador, y con ello vas a poder entender qué está sucediendo con la transmisión, si está bien, si está mal. ¿Ok? Bueno, entonces esa es esta parte de la teoría. Pues las poleas están compuestas por dos conos. Uno es un cono fijo, que es parte del eje. O sea, las poleas son ejes, eje de entrada, eje de salida. Entonces, efectivamente, cada polea tiene un eje, pero el eje, ese mismo eje, tiene un cono, es un cono fijo. En este caso, el cono fijo es el de acá arriba. Y el otro cono es un cono variable. Entonces, entre los dos conos se forma una polea. El cono variable es como un émbolo que puede moverse hacia afuera o moverse hacia adentro. Cuando se mueve hacia afuera, se abre la polea. Cuando se mueve hacia adentro, entonces está cerrando la polea. ¿Ok? El cono variable es donde se aplica la presión de aceite y el cono fijo es parte del eje. Vamos a ver internamente, creo que tenemos una imagen, para que ustedes vean cómo es posible que el cono variable se pueda mover para arriba, para abajo y además se quede fijo en el eje. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Aquí tenemos la polea conducida y la cadena. Aquí hay algo interesante, fíjense bien, ¿cómo podemos nosotros saber si el variador está bien? Pues mira, el variador está bien cuando sus conos están completamente pulidos, no tienen rayaduras, inclusive están brillosos. Y si los conos están pulidos y brillosos, pues obviamente la cadena también. Lo cual quiere decir que la presión que hay en esos eh, poleas es correcta, o sea que no tienen fugas. Inmediatamente cuando vemos que una polea está rayada, pues ya, en consecuencia la otra también va a estar rayada y la cadena también. Y al menos si no cambiamos las poleas, sí tendríamos que cambiar la cadena. Muy bien. Vamos a ver por acá. Bien, aquí está lo que yo les comento. Las transmisiones CBT muchas veces cuentan con taponcitos para que nosotros podamos checar las presiones, porque es importantísimo. De verdad que eh, si no tuviéramos esa ayuda para monitorar presión, sería más complicado poder entender una falla para poder ser certeros en un diagnóstico en una transmisión CBT. Pero afortunadamente sí contamos con tapones donde podemos incluir ahí nuestro manómetro y medir la presión. Bien, tenemos dos poleas, la polea conducida y la polea conductora. La polea conducida tiene aquí su tornillo en la parte superior y aquí mismo, donde se encuentra el tapón, vamos a encontrar las palabras, las letras, perdón, DN. DN es para la polea conducida y aquí es donde nosotros podemos poner el manómetro. Ojo, debemos de tener los adaptadores, los coples adecuados para poder poner, quitar ese tornito y poner ahí el adaptador, el cople y después la manguera. No, el tipo de manguera y manómetro que vamos a ocupar son de alta presión, ¿ok? La manguera puede ser de 1500 a 2000 PSI, su capacidad. Yo les recomiendo 3 metros y el manómetro debe ser de 1500 PSI. No vamos a llegar a 1500, no hay tampoco uno de 800, no. Comercialmente, el manómetro que yo les puedo sugerir es el que tiene 1500 y tiene que estar arriba de la presión máxima que nosotros tenemos, que es como de 800, 850, porque si nosotros usamos un manómetro que esté muy cercano al límite de nuestra presión, pues empiezan a descalibrar. ¿Ok? Por eso es importante que la presión con la que vamos a trabajar, el manómetro que tengamos sea superior, que el valor que pueda medir sea superior al que nosotros tenemos. No se descalibren los manómetros. Bueno, entonces es manguera de presión, adaptadores, manómetro de 1500 PSI. Encontrar los tornillos, en este caso es el de la polea conducida,
Acá vamos a tener el de la polea conductora, que es el que tenemos aquí. A lo mejor el acople, el adaptador que ocupamos aquí es diferente. Tenemos que tener los dos. Si tuviéramos dos manómetros sería súper bien, pero la verdad es que son herramientas algo costosas. Pues tendríamos que, si tenemos uno, tendríamos que probar primero una polea y después tendríamos que probar la otra. ¿Ok? No hay problema. Y lo que sí es que deben de ser las mismas circunstancias, es decir, pruebo primero la polea conducida en el arranque, a ver cuánto tiene de presión, y pruebo después la polea conductora con las mismas circunstancias, a ver cuánto tiene de presión. Ojo, la transmisión cuenta con un sensor de presión que está aquí, pero ese sensor de presión que tenemos aquí solo es para la polea conducida. No sabemos cuánto pueda tener la polea conductora. Pues ahí, con mayor razón, tendríamos que colocar el manómetro. Solo se puede medir la polea conducida, no la polea conductora. Pero también podemos checar, por ejemplo, la presión que hay en el embrague de avance, que hay en el embrague de reversa. También se puede saber cuánta presión hay en esos elementos. Si hubiera la necesidad, si se requiere saber esa presión. Bien, ahora aquí vamos a ver que estas transmisiones de Honda ocupan muchísimo tubos. Ah, perdón, se me olvidó una cosa. Para saber dónde vamos a checar la polea conductora, que aquí ya nos dice que se necesita tornillo, están dos letritas. En el caso de la polea conductora es DR, DR. Fíjate que la polea conducida decía en DN y la conductora DR. Es como una abreviatura de driven, conductor y conducido. Para el caso del embrague de avance hay una letrita junto al tapón que es la F y para la reversa hay una letrita que dice R. ¿Ok? Para que ahí puedas poner tus manómetros y puedas medir las presiones. Ojo, para medir la presión del embrague de avance o del de reversa, no necesitas el manómetro de 1500. De hecho, no te serviría porque apenas se movería tantito la aguja. Ahí tendríamos que usar uno de 500 PSI. Normalmente en las transmisiones convencionales el manómetro que ocupamos es de 500 PSI. Ese sería el que ocupemos para medir esos elementos y de 1500 para las poleas. Muy bien, ahora sí, aquí tenemos tubos. Estos dos tubos son importantes porque por ahí se van a lubricar la cadena, el variador ahí se va a lubricar. Y tenemos tubería para conducir fluido que va a llegar a la polea conducida, un tubo que va a llegar desde la transmisión, desde el cuerpo de válvulas, hacia la tapa trasera para alimentar a la polea conducida y un circuito de lubricación. Okay, aquí se puede ver en la parte trasera el mecanismo de park que se colocó o que está colocado en la tapa trasera. Muy bien. Bueno, también vamos a tener otros componentes como estos, que son el cople de del convertidor, que está colocado en la transmisión, por donde se va a alimentar el convertidor y se va a aplicar el closure convertidor. Bien, vamos a dejar ahorita, vamos a llegar hasta aquí, vamos a presentarles hasta aquí y vamos a presentarles también elementos que ya tenemos en el banco. Ok, esta parte también es muy interesante y muy importante, sobre todo porque es la encargada de que se pueda alimentar el convertidor de la transmisión, porque va a ser la encargada de aplicar el closure convertidor y también va a ser la encargada de alimentar a la polea conductora. ¿Ok? Entonces va a tener bastantes trabajos. Convertidor, polea conductora, también se va a aplicar el embrague de avance por ahí. Entonces va a haber varias cositas en ese cople. Y esos orificios precisamente son para ello. Eh, el fluido para el embrague de avance, el embrague hacia adelante, lo va a trabajar la válvula, el cuerpo de la válvula manual, pero el fluido tiene que llegar aquí para salir por el orificio. Ven ustedes aquí abajo, aquí va a haber dos anillos y se pueda aplicar entonces el embrague hacia adelante. También por aquí va a partir el fluido que va a alimentar a la polea conductora y al convertidor. Entonces, es un elemento importante
Es un distribuidor de presiones, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, con el 1, el acople estriado para el estator del convertidor, el estator del convertidor número 2, ese sería circuito de aplicación de closure del convertidor. El número 3, aquí se recorrieron mal los números, es el orificio de retorno del convertidor. El número, ahora sí que el número 4 sería el orificio del embrague de avance. Y terminamos con el 1, no, ok. 1, circuito de aplicación de cruz del convertidor. Ya nos hicimos bolas. El de convertidor sería este, que tiene el número 2, el 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sí. Solamente se recorrió un número, o sea que el 1 es el 1, el segundo 1 es el 2 es el 3 es el 4 y el 4 sería el 5. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a buscar dónde va. Aquí estos son para el convertidor, tenemos para el embrague de avance y para el clutch del convertidor. ¿Ok? Es que aquí hay dos anillos, que esos son para el embrague, acá hay otro anillo que va a ser para el convertidor y orificios para embrague de avance, para convertidor. Vamos a corregir esto y antes de que se los compartamos para que no vaya a haber confusiones. Bien, aquí lo que tenemos es el cuerpo de la válvula manual. Para que ustedes vean que aquí van a estar los tornillos que hacen que se mueva la bomba de aceite. El engranaje que tenemos aquí es el engranaje conducido y que, como les comenté, va a ser impulsado por el cuello del convertidor. Esta es la bomba. La bomba, el engranaje tiene un tubito, se va a acoplar hacia el eje de la bomba y entonces va a empezar a girar, o la bomba empieza a girar. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta presentación para que ahora veamos y conozcamos los componentes en vivo. Muy bien. Bien, vamos aquí, ya estamos aquí listos para presentarles algunos de los elementos. Vamos a armar más adelantito una caja de estas para que ustedes la vean paso a paso, pero aquí ya tenemos listos algunos elementos de esta transmisión para que ustedes los conozcan. Bien, primeramente voy a presentarles al variador. Bien, vaya que este variador es bastante grande, es para trabajar mucho torque. Y vean ustedes el tamaño de las poleas, está bastante grande. O sea, aquí tenemos la polea conducida y aquí tenemos la polea conductora, ¿ok? ¿Por qué tenemos la polea conducida cerrada? Pues porque esta tiene un resorte y el resorte hace que esta cierre cuando no hay presión de aceite. Acá tenemos la polea conductora y como ustedes van a ver ahorita, su cono variable se puede mover porque no tiene la presión de un resorte. Ahí tiene 6 todavía. ¿Ok? Es la cono variable de la polea conductora y esta es la polea conducida. Seguramente esta también tiene aceite, pero aquí esta está cerrada y esta está completamente abierta. ¿Ok? Comentábamos hace ratito que esta polea, cuando tú quieres trabajar con ella, eh, tienes que quitar el seguro, o sea, retirar el seguro. Posteriormente vamos a quitar esta tapita que cubre las dos medias lunas, ¿ok? Y después vamos a quitar dos medias lunas. Oye, ¿y en qué momento yo voy a hacer esto? Ahorita les voy a explicar. Aquí va a ir un valero y abajo del valero va a ir este engranaje. Tanto el valero como el engranaje los vamos a extraer con un extractor. De preferencia, bueno, si tienes uno de 3 patitas, mejor, si no, con uno de 2, y le vamos a ir dando muy despacito. ¿Ok? No vamos a hacerlo muy rápido
para evitar que se le estrelle un diente, porque el extractor se tiene que apoyar sobre los dientes. O si lo puedes proteger, que mejor. Si no, lo podemos agarrar de aquí y ir apretando el tornillo del extractor poco a poquito para evitar un movimiento brusco y que se lleguen a dañar los dientes del engranaje. Ok, ahora viene lo siguiente. Si tú te das cuenta de la punta de la polea a la tuerca, que es de cuerda izquierda, como les comentaba, hay una distancia bastante, pues la verdad es que bastante grande. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Pues que, ¿cómo se llama? Me refiero a que vamos a requerir de una herramienta muy larga, de un dado muy largo, de esos dados que realmente son difíciles de conseguir. O sea, si hay dados, ahorita les voy a decir su medida, pero no son tan largos como el que nosotros vamos a ocupar. Y, por ejemplo, en el caso de Honda, ellos no desarman esto, no tienen contemplado desarmar, quitar y poner poleas. Ellos no lo tienen contemplado, ¿ok? Por lo tanto, en su set de herramientas no vamos a encontrar la medida ni la altura, ninguna especificación de ese dado. Aquí lo tenemos, miren. Es un dado de 1 pulgada, 7/8. Pero como no encontramos uno de esta medida, de esta altura, tuvimos que recortarlo y añadirle un pedazo de tubo para poder tener la medida correcta. ¿Ok? O sea, en esta medida no lo vas a encontrar comercialmente, o tal vez sí, pero te va a costar mucho trabajo conseguirlo. ¿Ok? Entonces, es necesario porque muchas veces para poder extraer esta tuerca, pues usan el cincel y el martillo. ¿Ok? Pero podemos evitar eso si tenemos o si no lo encontramos a esta medida, bueno, pues recorten el dado, de preferencia en un torno, y agréguenle un tubo para que se pueda hacer más grande, ¿ok? Como se hizo con este. Con este ya hemos desarmado varias transmisiones y no le pasa absolutamente nada, ¿ok? También recuerden que la tuerca es de cuerda izquierda. Ahora, voy a quitarla para mostrarles algo, que normalmente las tuercas cuando son izquierdas, sobre todo cuando se trata de Honda, pues tienen una flechita. En este caso, esta tuerca tiene la flechita, pero muy, muy discretamente. Entonces, yo voy a hacer el movimiento como si la estuviera apretando y cuando se supone que la estoy apretando, esta está saliendo. ¿Ok? Ahorita esta tuerca no está dañada. Ustedes van a encontrar muchas que tienen golpes, por lo mismo de que al no tener con qué quitarlas, pues les pegan con el martillo. ¿Ok? Bien, déjenme ver. Pues podríamos decir que tiene dos flechitas, pero son así como que muy, miren, no tiene la punta de la flecha. ¿Ok? Pero cuando ustedes en Honda vean algo como esto, ajá, es porque va a ser de cuerda izquierda. Acá arriba también está la marca. Aquí está, ahí está. Entonces, hay que tener cuidado. Hay quienes dicen, no, floja, está bien apretada. Pues sí, está bien apretada porque en lugar de estarla aflojando, la están apretando más. ¿Ok? Bueno, entonces, comentábamos lo siguiente. Ambas poleas las vamos a dejar en la tapa trasera, en esta tapa que está aquí. ¿Ok? Y la tapa trasera no tiene unidas las poleas con tornillos o físicamente no las tiene amarradas o sujetas a la tapa. Las poleas se quedan en la tapa y, por ejemplo, la polea conductora queda un poco a presión por el valero que tiene la tapa trasera, pero definitivamente es fácil quitar la tapa de las poleas. Ambas poleas, tanto la polea conductora como la polea conducida, están sostenidas en el housing.
Ya vimos aquí todos los componentes que hay que retirar para poder quitar la tuerca. Y ahora aquí en la polea conductora necesitamos quitar la reversa, el émbolo de la reversa, para poder quitar los 4 tornillos que están aquí, unos tornillos pequeñitos que sostienen esta tapa con el housing. Que tenemos que quitarlos. Y entonces cuando quitamos los tornillos y quitamos la tuerca, podemos colocar la transmisión con el housing hacia arriba y haciéndole un poquito de palanca podemos levantar el housing y hacerlo a un lado, ¿ok? Para que se queden las dos poleas en la tapa y posteriormente quitarlas de la tapa para poderlas revisar, etcétera. ¿En qué momento yo tengo que trabajar con esto? Muchos vehículos llegan al taller con problemas de variador porque la cadena se rompe, ¿ok? ¿Por qué se rompe la cadena? Aquí hay algo bien interesante. La cadena siempre va a batallar, pero sobre todo se puede romper por mucho estrés, ¿ok? La cadena en ese tipo de transmisiones de Honda es muy común que se rompa y la verdad es que la mayoría de las veces que los Honda llegan a los talleres, la mayoría es porque la cadena ya se rompió, ya sea en las transmisiones de bajo torque o las transmisiones de alto torque. Es una de las características más comunes de por qué un carro llega y normalmente vamos a ver que llega en grúa. ¿Y qué es el estrés? Bueno, primero que nada hay dos razones por las cuales la cadena no se puede romper. Una de ellas es por falta de servicio, por falta de mantenimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema, como hemos comentado, depende muchísimo de la presión. Y la presión no va a ser la misma si un filtro está tapado, si el fluido está envejecido, si por la falta de servicio ya está fallando un solenoide o una válvula, o ya se generó desgaste en el cuerpo de válvulas. Tenemos dos filtros en la transmisión, uno que va en el cuerpo de válvulas y otro filtro que va detrás del enfriador. El filtro que va detrás del enfriador retiene las partículas que salen del convertidor, como partículas de pasta, en fin, partículas que suelen salir del convertidor están retenidas en ese cartucho. Pero ese cartucho es sensible y después de cierto momento ya queda muy obstruido. Si no cambiamos ese cartucho en su momento, pues de repente la lubricación no es la mejor y también vamos a tener problemas de una temperatura más alta. ¿Ok? Entonces, si tenemos problemas de funcionamiento hidráulico, vamos a tener también problemas con la cadena y en un movimiento brusco se puede romperse, se puede vencer. Lo que no pasaría si nosotros hacemos un servicio constante y mejoramos con ello una buena lubricación en todo el sistema. Bien, ¿qué es el estrés? Bueno, es que muchas personas cuando utilizan un vehículo CVT, a veces lo manejan como si fuera un vehículo convencional, es decir, como si fuese una transmisión con planetarios. Y entonces ahí todo cambia, porque lo cierto es que el sistema CVT es una forma diferente de hacer mover un vehículo. No es lo mismo que una transmisión de cambio manual, por ejemplo, o una transmisión de planetarios, es totalmente diferente. Las transmisiones CVT, vamos a decirlo así, son como de efecto retardado, o sea, sí te generan velocidad, sí te generan potencia, pero no son tan al momento como las transmisiones manuales o de planetarios. Ahí tú tienes que esperar una pequeña pausa. La verdad es muy poco la diferencia, pero sí es un poquito más retardado el efecto del avance, del arranque en las transmisiones severas. Entonces, muchas personas quieren manejarlos o quieren sentir los cambios o quieren que el carro se maneje como nosotros. Y lo cierto es que no se puede en una transmisión CVT. Entonces, si tú tienes muchos palanqueos, muchas frenadas, eh, mucho kickdown, mucho arranque fuerte, eso provoca que la cadena se estrese. Si tú te das cuenta, este tipo de cadenas están hechas para abrir y cerrar, pero no para hacerlo bruscamente, pues, es para que me entiendan. Si tú le aceleras su retorno y salida y entrada a la cadena,
pues prácticamente la cadena como que se estresa. Y lo que sucede con ella es que tiene dos conjuntos de cinturones de acero, son muy delgaditos. Entonces, con el estrés, con el movimiento exagerado, la cadena lo que hace es que se empiezan a romper los cinturones de acero. Primero se va a romper uno, después el otro, pero llega un momento en que, ¡pum!, de repente se rompen todos y los eslabones de la cadena salen volando por todos lados. Entonces, es importante que haya una adaptación correcta en el manejo de los vehículos. Hay mucha gente que anda feliz en los carros CVT, no se queja de nada. Y hay otras personas que no les gustan, no sienten que el carro corra, lo sienten lento, no sé, no se adaptan, pues. Y hay personas que a lo mejor usaron otro tipo de vehículos, por ejemplo, de planetarios, y al manejar el CVT lo entienden. Es decir, saben que es diferente, pero es manejable, lo pueden conducir con gusto, con confianza. Entonces, todo depende muchas veces de cómo se maneja el vehículo para disminuir el estrés que se le genera a la cadena y evitar que se rompan, porque de verdad, como les comento, vamos a trabajar con mucho las poleas, vamos a desarmarlas, vamos a estarlas quitando de la transmisión, porque es la única manera en que una vez que tenemos la cadena, pues podemos volver a poner a la transmisión. Esta se rompió, ahora hay que quitar las cadenas de las poleas de la transmisión para volver a poner la cadena en las poleas, después poner las poleas en la transmisión. O sea, es una tarea nos va a tocar mucho, mucho ese tipo de tareas. Actualmente ya se empieza a distribuir la cadena. En un principio era una cosa horrible que no había, ¿ok? Y para poder darle servicio a un carro de estos, a una transmisión, había que conseguir otra transmisión y hacer de dos transmisiones una, o si conseguíamos una en súper buen estado, bueno, nada más era el reemplazo de la caja. Pero hoy día ya empiezan a haber más elementos, más componentes para poder hacer reparaciones y entonces es cuando ya nosotros tenemos que saber de qué se trata esto, ¿ok? Hace ratito nosotros estábamos comentando de que debe de haber presión y para que haya presión debe de haber, por ejemplo, sellos, debe de haber elementos de sello. Como comentábamos, hay un elemento que es dinámico, que es el émbolo. Cada polea tiene un émbolo que se mueve y ese émbolo debe de contar con un sello o con sellos, no uno, sino a lo mejor dos, ¿ok? Entonces, si esos sellos están mal, nosotros vamos a tener una fuga de presión. Una de las fallas más importantes de los sistemas CVT. Las fallas de los sistemas CVT tienen que ver con la presión, con los fluidos, y las podemos dividir en dos. Una de las fallas que puede tener los CVT y su presión sea mala o sea errónea, es porque el suministro de presión está mal. ¿Cuál es el suministro de presión? Pues está la bomba, está el filtro, está el fluido, están los solenoides, están las válvulas. Esos elementos suministran la presión a las poleas. Si uno de esos elementos está mal, pues vamos a tener problemas. Y el otro sería si tenemos fugas. Si los sellos fallan, pues también vamos a tener una presión baja y problemas en el sistema. Entonces tenemos que conocer dónde se encuentran los sellos del sistema CVT, dónde se encuentra el conjunto de sellos para la polea conductora, los sellos que son para la polea conducida, y tenemos que saber cuáles son los elementos que van a suministrar la presión a las poleas. Sabemos que la polea tiene un sello, cada polea tiene sus sellos, pero además hay otros sellos que tienen que ver con las poleas. Por ejemplo, la tubería que lleva el aceite hacia la polea conductora, también ahí debe de haber sellos. Entonces tenemos que entender eso, saber dónde están los sellos de cada elemento y los componentes que hacen que se suministre la presión a las poleas. ¿Ok? Bien, entonces esa es una parte bien importante. Como les decía, el entender la teoría de funcionamiento de los CVTs y el saber por qué fallan, eso es indudablemente lo que nos va a ayudar a caminar bien, a poder trabajar con el sistema y poder hacer diagnósticos. ¿Es necesario desarmar las poleas? Sí, sí es necesario. Pero ¿en qué momento? Eh, cuando un vehículo está trabajando bien, está con su mantenimiento, está desempeñando de manera correcta, tal vez pueda aguantar hasta 200,000 kilómetros. Y sin embargo, si hay un vehículo que solo trabaja en ciudad y no se le hace mucho mantenimiento, entonces se podría tener problemas a los 100,000 o a los 90,000. A los 90,000 ya se le
rompió la cadena, o ya tiene ruidos, o ya prendió el foquito del tablero, ¿ok? Con códigos. Entonces, todo va a depender, ¿verdad? De cómo se cuida el carro, de cómo se maneje, en dónde se maneje, el servicio, etcétera, etcétera. Ok, entonces, como les comentaba, el servicio es cambiar el aceite, cambiar los filtros. Pero cuando un vehículo, por ejemplo, no se reventó la cadena, pero ya tiene muchos códigos, el carro ya no arranca con fuerza como normalmente arrancaba, sino que arranca pesado, como si arrancara en tercera o en segunda, entonces ya tiene un problema de presiones. Cuando nosotros estamos quitando el cuerpo de válvulas, cuando vamos a desarmar la caja, vemos que el aceite está muy oscuro, muy deteriorado, pues quiere decir que ya esto generó desgaste en varias partes de la transmisión, incluyendo en los sellos de las poleas. Por ello es importante que desarmemos las poleas. Pero imagínate, si para el fabricante que es Honda no contempla que quites las poleas de la transmisión, no te dice de herramientas para que tú puedas quitar el variador de la transmisión, pues menos va a haber herramienta para que tú puedas desarmar las poleas. Sin embargo, para desarmar las poleas no vamos a ocupar, vamos a decir, herramienta muy sofisticada. ¿Ok? Vamos a necesitar una prensa y unos rieles que nos permitan apoyarnos en las poleas para poderlas abrir. Y bueno, ¿para qué las vamos a abrir? Bueno, como habíamos comentado, internamente llevan unos sellos. Aquí tenemos la sección hidráulica de la polea conductora, acá, y de hecho es esto que les estoy mostrando, es lo donde va a trabajar el cono variable, ¿ok? Y fíjense bien, esta pieza es la que va a irse para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, ¿ok? Es el cono variable que se sube y baja, y que aquí está, mira, es este. No es que a ver si no tira aceite, porque es esa pieza es la que está muy bien. Ahí está. Esto que les estoy mostrando acá es la pieza donde esta queda fija en la polea queda fija, y entonces esto es lo que se está moviendo para arriba y para abajo. ¿Ok? Bien, aquí en el cono, primeramente, vamos a tener este plato, este pistón, y este pistón queda fijo aquí en el cono porque aquí lleva un seguro. Aquí va a tener un seguro. ¿Ok? Este sistema es muy parecido a las poleas que tiene Nissan en la JF15. Nada más que los elementos de Nissan son más chiquitos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un seguro, quitamos el seguro, vamos a quitar este plato. La verdad es que este viene siendo como un pistón también. Es un elemento que queda fijo, pero hace que se resguarde aquí presión para que se pueda mover el cono variable, el desarmador para que no pueda. Sí, porque esta polea va a tener doble sección hidráulica y esta es una de ellas. ¿Ok? Nada más que esta tiene un seguro y en el caso de la Nissan, esa solo queda a presión. Y la que queda a presión a veces se daña y esta no, porque tiene un seguro. Bien, ahí está. Entonces, acá tiene un anillo de teflón. Obviamente, con el tiempo, con el uso, estos sellos van a ceder, se van a desgastar, va a ser necesario su reemplazo. Y es a lo que me refería. Hay que abrir las poleas porque tarde que temprano estos sellos con su desgaste van a generar mucha fuga de presión y van a generarnos problemas. Bien, pero no es el único, mira. Para el caso de esta polea tiene dos. Este que está dentro, este no es fijo, este también se mueve. Y el otro que sí queda fijo, pero queda fijo aquí en el mismo cono. ¿Ok? Bien, voy a sacar el otro. Aquí está, mira. Entonces, este ya es el cono variable sin ningún componente, sin ningún elemento.
¿Ok? Y acá tenemos al otro pistón. Este pistón tiene dos sellos. El otro, la tapa, solo tenía uno, pero este tiene dos. Los voy a retirar. Ustedes los vean. Mira, este es el otro. Y con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues se van desgastando. Son anillos de teflón y van a tener muchos ciclos de abre, cierra, cierra, abre y se van a desgastar. Y el desgaste va a ser proporcional a cuántos servicios, a qué tan bien o a qué tan mal está el aceite. Ok, bien, pero como te comentaba, no es el único también, ¿verdad? Hay otro que está acá internamente y pues también igual va a tener su desgaste y va a requerir que se le haga un cambio, ¿verdad? También es un anillo, pero está aquí en la parte interna. Aquí está. También es un anillo, es más chico, va en la parte interna de ese pistón. De hecho, entonces con el tiempo, con el uso, va a ser importante que estos sellos se reemplacen. Porque como habíamos comentado, pues podemos tener dos formas de falla, de que la presión no sea la correcta. Una es por el suministro de presión y la otra es por los sellos. Queremos que nos quede bien la polea, pues tenemos que cambiarle estos elementos para que no tengamos fugas. Y desde luego, para poderlo hacer, tienes que desarmar la polea, que es lo más interesante de todo, ¿no? Ok, entonces colocamos los sellos, el desensamble y el ensamble de una polea vamos a requerir de un soporte y vamos a requerir de la prensa. Ok, la herramienta que se va a ocupar para el desarmado es una y la que se va a ocupar para armarla, esa es otra. Bien, pues esto también se los vamos a mostrar. Les vamos a enseñar cómo lo deben de hacer, cómo se desarman las poleas y cómo se arman. Pero lo más importante es entender por qué lo tenemos que hacer. Vamos a suponer que tengo un vehículo y en este caso el variador no está roto en la cadena, o pues sí, se rompió la cadena, pero el carro apenas tiene 70,000 kilómetros. En teoría no debería de romperse la cadena a los 70,000 kilómetros. Pero como yo les comento, hay veces que se juntan muchas condiciones y una de ellas es el tipo de manejo. Entonces imagínate, una transmisión con 70,000 kilómetros tiene mucha vida, pero la cadena se rompió. Ok, yo ahí, por ejemplo, si la cadena al romperse rayó la polea, bueno, le mandaría a hacer una pulida o la puliría, pero no la desarmaría. Y no, probablemente no le cambió los sellos. Ojo, para decidir si está bien de los sellos o no y se puedan quedar, no es nada más porque tiene poco kilometraje, sino también le podría yo hacer una prueba de retención de presión. ¿Ok? La polea de entrada, por ejemplo, esa se alimenta aquí adelante, como ya habíamos comentado. Por la flecha de entrada, aquí tenemos un anillo y aquí un orificio. Entonces, por aquí va a salir el aceite que haga que esta polea tenga presión. Entonces, yo voy a colocar una herramienta con las dimensiones de esta flecha para aplicarle presión. Tenía que aplicarle yo presión. Tengo que usar un manómetro también, ¿verdad? Para aplicarle presión y después cortar el suministro de aire y ver si la aguja de mi mano, con la ayuda de un manómetro, desde luego, a ver,
uso un manómetro, le aplico presión con una herramienta, abro la llave, se llena esto de presión, después cierro la llave, ¿ok? La prueba va a consistir en ver cuánta presión retiene la polea, porque como son anillos, de alguna manera también esa presión se va a ir perdiendo poco a poco, se tiene que ir perdiendo gradualmente, ¿sí? Y si eso sucede, que al suministrar la presión y cerrar la llave, la presión no se cae luego, luego, sino lentamente y gradualmente, quiere decir que mi polea está sellando bien, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo no vería la necesidad de cambiarle los sellos porque tiene 70,000 y porque además retiene bien la presión. Si la polea se rompió la cadena y tiene 160,000, bueno, ahí sin lugar a dudas la voy a abrir. Y muy probablemente encontraría el cono dañado, como aquí, mira, vamos a mostrar primero el cono, este cono, fíjense bien, este está a la mitad, ¿no? Este cono no está completo, ¿no? Bueno, la polea no está completa, este es el cono variable y pueden ver el área como está completamente pulidita, no tiene ningún rasgón, rayadura, pero ahora vamos a ver la otra. ¿Sí? En este sí podemos observar, por ejemplo, aquí está oscuro, fricción, ahí hubo un poco de fricción, ya se marcó ahí la polea. Tal vez no está muy rayada, pero esta parte sí tiene desgaste. Esta parte que ustedes ven aquí ya tiene, ya meritaría o amerita que se pula esta parte, ¿ok? Entonces, una circunstancia como esta, que desde luego se da por más kilometraje, más uso, más tiempo de trabajo, una situación como esta, pues la verdad es que ya amerita que se abran las poleas, que se chequen los anillos, que se reemplacen. ¿Ok? Es muy diferente. Sí se puede en algún momento dejar los sellos, pero antes de decir si los dejo, hay que hacer una prueba. Entonces se hace una prueba aquí en la polea conductora y también se hace en la polea conducida, porque ambas poleas tienen que estar bien y ambas tienen que checarse para ver si la presión es la correcta. ¿Ok? Para ello a veces tenemos que hacer herramientas que tengan la profundidad y el diámetro para poder empujar presión hacia adentro de la polea conductora. Y en ocasiones a lo mejor podría ser, que no creo, acá tendríamos que hacer pues otra herramienta, ¿verdad? Para que, si aquí es diferente y la herramienta sería, eh, pues miren, podría ser como esto. Es decir, este es el tubo en donde va a ingresar la presión y yo tendría que hacer una herramienta que tenga este diámetro. A lo mejor lo puedo hacer desde más atrás. Sin embargo, para una situación muy real, muy parecida a como es la realidad, yo tendría que hacer un tubo largo como este, con este diámetro, para conducirlo hasta acá y para poderle suministrar presión y ver que retenga presión. ¿Ok? Eso es bien importante en los variadores. Es bien importante hacer esas pruebas de sellado. Hay ocasiones, fíjense, que por ejemplo las poleas estuvieron mucho tiempo resguardadas. Están bien, pero están ahí guardadas, almacenadas. Entonces muchas veces cuando yo les quiero hacer una prueba fugan mucho. En cierto modo es normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque duraron mucho tiempo sin moverse, sin hacer ninguna función. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Aplicarles un poco de aceite y aire, ¿sí? Tratar de moverlas un poquito para que se despegue el anillo, ¿ok? Y a lo mejor con ello ya podemos ver que sí están reteniendo buena presión. Entonces las fugas podrían ser razonables por el hecho de haber estado mucho tiempo sin solamente almacenadas. Pongo un poquito de aceite y veo que tienen presión, bueno, quiere decir que están bien. Pero si yo veo que una polea fuga por todos lados, escapa mucha presión, no la retiene, pues definitivamente quiere decir que esa polea va a requerir abrirse, va a revisarse sus sellos y en todo caso hacer un reemplazo. Ahora aquí vamos a hacer algunas recomendaciones que ya las haremos cuando hagamos la práctica de la apertura de las poleas. ¿Ok? Es importante que, bueno, en mi caso yo creo que es importante que se marquen las poleas. Es decir, si yo voy a desarmar esta polea, voy a hacer una marquita aquí y una marquita acá
para que haz de cuenta que los componentes queden casi casi en la misma posición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces con el tiempo ya agarraron una forma los componentes. Y si nosotros cambiamos la posición, entonces podemos ver que como que queda un espacio abierto o un espacio más abierto de lo normal, porque las componentes de alguna manera ya se hermanaron, ya formaron un desgaste, que si yo cambio los componentes, de alguna manera me puede salir contraproducente y tener una fuga fuerte. ¿Ok? Voy a tratar podría ser correcto lo que estoy diciendo, podría ser que no, pero la verdad es que yo he tratado de marcar los componentes para que queden en el mismo sitio y me ha dado muy buen resultado. ¿Ok? En un principio desarmamos y armamos y de repente no se llevan muy bien y mejor opté porque lo hiciera ahora de esa manera. Antes de abrir las poleas, marcar lo que íbamos a separar para que cuando lo volviésemos a unir quedara de la misma forma como estaba anteriormente. ¿Ok? Bien, entonces la sesión de hoy tratamos de hacer un tema introductorio, una información introductoria para que tú tengas una idea de lo que es el variador. Vamos a tratar de poner una explicación importante escrita la presentación que te vamos a compartir para que la estudies, para que la recuerdes, porque es importante entenderlo y tenerlo siempre en mente en este tipo de sistemas. Estamos acostumbrados a trabajar transmisiones y hay muchas transmisiones hay mucha mecánica ahí, muchísima mecánica. Sin embargo, aquí en esos sistemas, la verdad es que casi todo es hidráulico, ¿ok? Entonces, eh, es algo diferente. Bueno, desde el hecho que yo les estoy comentando de por qué se estresa la cadena, de que la cadena se estresa, de que la cadena se rompe, pues vaya que llama la atención, ¿no? Porque todos los cambios ascendentes, descendentes, manuales, los cambios que puedo ver en la transmisión, son desarrollados por estos dos elementos, por estas dos poleas que se llaman variador. Los causantes de que haya cambios en la transmisión CBT son estas dos piezas, ¿ok? Ya sea hacia primera, segunda, cuarta, la que tú quieras, en ascenso o en retroceso, ya no hay más elementos que estos dos. Haz de cuenta que esta polea tiene un engrane de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y esta también. Entonces, todo depende de la apertura que tengan, van a desarrollar esa velocidad. Ya no hay otros elementos. Entonces, si no estás intercambiando otros elementos y estos son los únicos, pues obviamente que te puede generar un desgaste si no tienen una buena lubricación. Pero sobre todo, si queremos que estos elementos nos den los cambios rápido, de una manera como si fuera un carro deportivo o que nos respondan como un carro convencional, lo único que vamos a lograr es que se estrese la cadena y cuando una cadena se estresa, se empiezan a romper los cinturones y después de que se rompen los cinturones, entonces los eslabones salen volando por todos lados. Ok, bueno, pues ya en las siguientes sesiones vamos a hacer el descripción y ustedes van a ver los componentes que tenemos en la transmisión hasta que al final podamos hacer un ensamble de esta caja. Bueno, por el momento es todo. Si ustedes no tienen algún comentario, que creo que sí hay, vamos a tomarlos de una vez. Y acá tenemos Raúl Robledo nos dice, ¿se podrá hacer una práctica con herramientas y ver el procedimiento? Claro, sí lo vamos a hacer. De hecho, a veces lo que hacemos es un video porque hacer en el momento las cosas a veces es un poquito complicado. Entonces lo que hacemos es mostrarte con qué lo estamos haciendo y que tú veas el video de cómo se, cómo se hace el trabajo, cómo se arma, cómo se desarma, las herramientas, etcétera. Y Juan Diego Vargas Leiva nos dice exactamente para desarmar las poleas. Ok, miren, para nosotros ahorita como no hemos, bueno, no es común haber visto cómo se abren las poleas y todo eso, pues nos causa mucha curiosidad y es correcto. La verdad es que no es tan complicado como a lo mejor ustedes lo imaginan, pero hasta que ustedes no lo vean,
no lo van a poder entender, ¿ok? Y eh, créanme que hay herramientas muy buenas para poder desarmar y armar poleas, pero normalmente tienen un costo alto, ¿ok? Si ustedes tienen una prensa, porque muchos talleres transmisionistas o talleres de mecánica cuentan con una prensa en el taller, ya solo lo único que les va a faltar es conseguir unos rieles y con ello van a poder desarmar las poleas. Para armarlas, tal vez vamos a tener que hacer también otra inversión, ya que para que una polea cierre muy bonito, cierre muy bien, necesitamos contar con tubos, con elementos que se apoyen muy parejito en en las partes que vamos a volver a cerrar. ¿Ok? Entonces ya lo estaremos comentando, pero de verdad que no va a ser un super gasto enorme el que se tiene que hacer para tener herramienta de confianza, de seguridad, para abrir una polea y también para cerrarla. ¿Ok? Bueno, pues por el momento es todo. Gracias por su participación y nos vemos el día jueves. Gracias a todos.